Buenos días a todas, a todos. Como decana de la Facultad de Filosofía y Letras es un verdadero placer estar aquí hoy acompañándoos y dando la bienvenida, nuestra más calurosa bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Joan Matavós, director artístico del Teatro Real. Es un enorme privilegio para esta facultad contar con la presencia de nuestro invitado, que es actualmente, como decía, director artístico del Teatro Real, considerado como la máxima institución de las artes escénicas y musicales de nuestro país y de Europa y parte del mundo. Tenemos el lujo, tenemos la gran suerte en Madrid de contar con esta institución que nos permite a los que amamos la música, bueno, pues gozar y conocer y aprender de un programa realmente extraordinario. Muchas gracias, Joan, por haber encontrado un hueco en tu agenda, por haber hecho un hueco en tu agenda para venir aquí, para estar hoy aquí con nosotros, con nuestros estudiantes y compartir tu conocimiento, tu experiencia sobre este mundo. Gracias por acercarte, por venirte a conversar con nuestra colega, con nuestra catedrática de música, Begoña Lolo, y con nuestros estudiantes del Máster de Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura. Quiero de manera expresa agradecerle a la profesora Begoña Lolo, a nuestra catedrática de música del Departamento de Música de esta facultad, que además es en este momento miembro del patronato del Teatro Real, que bueno, nos haya traído a la facultad a Joan Matavós, que haya organizado, que haya propiciado este encuentro tan interesante en el marco del máster. Muchas gracias, Begoña, por acercar a la facultad, por acercar a nosotros, al mundo académico, a una personalidad tan relevante y tan prestigiosa. La presencia de Joan Matavós aquí hoy en esta facultad, en este máster, es una muestra del compromiso del equipo docente de la facultad, de nuestros estudios de máster, con la exigencia de actualización constante del conocimiento y también con la necesidad de crear vínculos reales entre el mundo académico, entre la docencia y la investigación de la universidad y el mundo artístico y profesional, entre nuestra universidad y el mundo de la creación de las artes escénicas y musicales. Se trata de un ecosistema delicado y muy valioso que hay que preservar, que se mantiene vivo y activo gracias a un inmenso trabajo de muchos colectivos, de muchos agentes, de muchas personas, gracias a la investigación histórica y musicológica, gracias al trabajo de restitución, de preservación, de interpretación y de difusión de un gran patrimonio musical que nos religa a todos y que nos infunde el sentimiento tan valioso hoy en día de pertenencia a una gran comunidad de cultura. Se trata, como digo, de un ecosistema delicado y valioso, muy valioso, y que conviene conocer bien, conviene cuidar, proteger, fomentar en este momento en el que las artes escénicas en general y las artes musicales en particular están conociendo cambios profundos, cambios seguramente determinantes, y se enfrentan a diversos desafíos, ¿verdad? Desde las transformaciones tecnológicas hasta esa competencia en el mercado de los espectáculos, de las artes escénicas, de las artes efímeras, que realmente están marcando, están determinando de manera muy fuerte toda la actividad de este sector. En este momento, como digo, en el que hay tanta competencia, tanta competitividad, tanta oferta en el mercado de las artes, del arte musical y escénico, resulta fundamental para nuestros estudiantes y también para nuestros investigadores e investigadoras conocer de cerca, escuchar
a los que verdaderamente saben de esto, como es bien el caso de nuestro invitado de hoy, que por su trayectoria tan amplia y siempre desde la primera línea de todos los frentes conoce bien este mundo, conoce bien este ecosistema tan valioso y tan delicado. Me voy a permitir, antes de ceder la palabra a la profesora Begoña Lolo, presentar a nuestro invitado, presentar el currículum de nuestro invitado, que es un currículum realmente muy extenso y muy denso. Voy a procurar hacerlo de manera clara y seguramente no podré dar cuenta de toda la información que aquí se presenta, pero bueno, yo seguramente estoy convencida de que la profesora Begoña Lolo pues completará lo que yo pueda aportar ahora mismo. Joan Matabós es director, como decía, director artístico del Teatro Real desde la temporada 2013-2014. Fue director artístico del Gran Teatre del Liceu desde el año 1997 a 2013, las dos grandes instituciones, los dos grandes coliseos líricos de nuestro país, y anteriormente fue director artístico adjunto y director del Departamento de Dramaturgia de este mismo teatro. También ha ejercido como periodista, crítico de ópera, teatro, música y danza en diversas e importantes publicaciones. Tiene la carrera del Conservatorio de Piano, Canto y Armonía y es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido fundador y presidente de Ópera Europa, miembro del Consejo Artístico del INAEM, del Ministerio de Cultura de España, y forma parte de importantísimos jurados de prestigiosos concursos internacionales, culturales, musicales y líricos como el Princesa de Asturias, el Operalia, el Belvedere, el Concurs Internacional Francisco Viñas de Barcelona, el Fedora Award de París, les Mozart de l'Opéra, del Théâtre des Champs-Élysées de París, el International Opera Awards de Londres, el Clydeburn Opera Cup, el Concours International de Chant de la Ligue de Toulouse, el concurso Octavio Zino de Roma, Voci Verdiani de Busetto, el Grand Prix de l'Opéra de Canto Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canarias, el Ojo Crítico de Radio Nacional de España o el proyecto Me compro una obra de la Fundación Arco de Madrid, entre muchísimos otros jurados e instituciones. Ha participado en infinidad de másteres, congresos, cursos de posgrado y conferencias en Ópera América, en la Réunion des Opéras de France, RCO, National Center for the Performing Arts de Pekín, la Fundación Juan March, el Instituto Cervantes, la Residencia de Estudiantes de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma de Madrid. Nos honramos mucho de que también haya participado ya también en nuestra universidad, en los cursos de verano del Escorial, en el Instituto Internacional de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, en fin, podría continuar con la lista de instituciones en las que ha impartido docencia y ha compartido sus conocimientos, que agrupa a las más importantes, a las más relevantes instituciones universitarias y culturales de nuestro país. En 2013 se le concedió en el Ayuntamiento de Barcelona el premio Ramblista d'Honor, junto al escritor Eduardo Mendoza y al artista plástico, al pintor Antoni Tàpies. Y por parte de Radio Nacional se le concedió el premio El Ojo Crítico. En 2017, tengo que decir aquí, introducir un breve apunte personal, pero para mí El Ojo Crítico de Radio Nacional es un programa de referencia para la cultura en España. Y el fallo, que quisiera dar lectura al fallo del jurado, que destacaba, yo creo que las líneas o los aspectos más significativos de la trayectoria y de la personalidad de Joan Matabós. Con el firme convencimiento de que la ópera debe ser un espacio de reflexión y de discurso cultural, Joan Matabós ha dedicado su carrera a este propósito, con rigor y con entrega.
Lo ha hecho dando pasos sólidos y certeros desde sus inicios como crítico musical y escénico y luego sucesivamente como gestor, fundador y presidente de Ópera Europa, director artístico del Gran Teatre del Liceu de Barcelona durante más de 15 años y desde septiembre de 2013 como director artístico del Teatro Real de Madrid, que en este 2018, momento en que se emitía este comunicado, conmemora el bicentenario de su fundación. En el Coliseo madrileño, Matavós ha apostado por un perfecto equilibrio entre el repertorio y la innovación a través de una programación de gran calidad. Ha trabajado por atraer a la ópera a nuevos públicos y siempre con la idea de impulsar la identidad del género como un espectáculo artístico vivo. Como director del Teatro Artístico del Teatro Real y anteriormente del Gran Teatre del Liceu, ha sido responsable, como todos sabemos, de la programación artística de los dos principales coliseos líricos de nuestro país, y su gestión ha favorecido la normalización en Madrid y Barcelona de los grandes compositores del siglo XX, además de potenciar la presencia de los mejores intérpretes, cantantes, directores de orquesta y de escena de todo el circuito internacional. Termino con una nota un poco más personal. A mi juicio y a juicio de muchas personas expertas, Joan Matavós es una institución en el mundo de la ópera. Muchas gracias, director, por traernos a Madrid la mejor ópera de Europa y permitirnos disfrutar de ella con esta programación que nos ofrece el teatro. Muchas gracias, director, por compartir con nosotros, con nuestros estudiantes, tu saber, tu conocimiento y tu experiencia. Y muchas gracias, querida Begoña, por hacer posible este encuentro. Yo os voy a ceder la palabra ahora a vosotros para que iniciéis esta conversación y me voy a incorporar con mucho gusto al público asistente. Gracias. Bueno, muchas gracias, decana, muchas gracias, Patricia. Yo creo que es un placer para todos, ¿no? Tener este encuentro con Joan. Yo te voy a tratar como Joan, no como director, si me lo permites. Eso espero. Por aquello de que compartimos espacios comunes. Es un placer tenerte hoy aquí, eso sí que eso es la realidad a todos los efectos, y yo quiero agradecerte públicamente además la facilidad con la que aceptaste la invitación, que fue de una forma inmediata y además propuso de una manera muy generosa que no sea simplemente una conferencia que yo pueda dar, sino que esté abierta a los estudiantes para que tengan la oportunidad de preguntar y también para que dialoguemos nosotros sobre la inmortalidad de la ópera, no de la vida. Nos va a hablar fundamentalmente sobre la gestión de las óperas y su función en el Teatro Real, y después ya abriremos un turno de palabra o bien conmigo y dialogaremos con los estudiantes de tal manera que esto, bueno, sea fluido y os podáis aprovechar de su presencia aquí en nuestra facultad y en la universidad. Bueno, y sin más preámbulos, Joan, cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Bueno, a la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias, Begoña Lolo, por invitarme pues, a este seminario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. La verdad es que encantado de estar aquí. Yo, en fin, os cuento un par de cosas sobre gestión de la ópera, porque teóricamente pues, me parece que ese es el tema que os puede interesar mayoritariamente, pero vamos, que estoy totalmente abierto a que me hagáis las preguntas que queráis. Yo os pego un rollo, digamos, sobre gestión de la ópera, porque creo que, en fin, un poco para romper el hielo, ¿no? Pero incluso si tenéis preguntas sobre lo que voy diciendo, me podéis interrumpir, y si no, luego al acabar, pues nos explayamos a gusto sobre los temas que me haya dejado en el tintero, o sobre cosas que no tengan nada que ver con lo que he dicho, pero que sean las que realmente os interesen. Por lo tanto, yo, como os digo, os cuento un par de cosas sobre gestión de la ópera, quizá de entrada desde una perspectiva un poco más histórica. Si comenzamos por centrar el tema desde una perspectiva histórica, lo primero que hay que comentar es que la ópera ha sido desde, un poco para entender un poco lo que es un poco
la gestión, ¿no? Hay que entender que la ópera, desde sus orígenes, ha sido realmente un producto cultural muy genuinamente europeo y que su circulación, desde el primer momento, ha tenido como característica básica frente a algunos otros productos de trascender de una forma muy explícita las fronteras lingüísticas y las fronteras nacionales. Evidentemente empieza en Italia, como sabéis, pues bueno, Italia que todavía no existía como país, pero un poco lo que hoy en día entendemos por Italia, pues es quien lleva las riendas de la creación durante siglos, y Italia me refiero a bueno, Mantova, Brescia, Verona, Venecia, Nápoles, Roma, Florencia, Palermo, en fin. Me refiero realmente a un poco lo que hoy en día entendemos que conforma Italia, pero se extiende rápidamente a otros países, y la extensión de la ópera a otros países europeos coincide, en una primera fase al menos, con lo que es también la difusión de la arquitectura barroca, y ahí llega pues rápidamente a Múnich, a Viena, a Bayreuth, a Praga, entre otras ciudades, de manera que las compañías italianas ciertamente en este momento son quienes llevan el liderazgo de la ópera en todas partes, y así va a ser durante más de un siglo. Pero Alemania y Austria consolidan muy rápidamente un entramado de instituciones realmente muy sólidas dedicadas al arte lírico, que a la vez contribuyen a desarrollar un modelo artístico y un modelo de gestión realmente muy genuino. En esa coyuntura, no es extraño probablemente que la zona de intersección entre lo alemán y lo italiano se convierta en algo realmente muy crucial para el desarrollo de esta forma de arte. El papel, visto desde ojos actuales, pues lo podría perfectamente haber jugado Suiza, ¿no? Pero en la época Suiza han cambiado mucho las cosas, era una democracia pobre, no tenía corte principesca, no tenía grandes mecenas capaces de financiar los procesos creativos y de producción de la ópera, que ya en aquel momento pues eran muy, muy costosos. Y no fue realmente Suiza quien jugó esa carta, sino que quien la jugó fue Austria. Austria, que precisamente Austria encuentra en este papel integrador entre lo italiano y lo alemán, pues encuentra de alguna manera un elemento fundamental realmente de su propia identidad, ¿no? Que contribuye además a diferenciarlo culturalmente de lo que es la zona germánica. Además, mientras el espacio alemán estaba también dividido en cortes principescas que favorecían pues, que hubiera una gran multiplicación de teatros, de mecenas, de encargos, el imperio austríaco era un imperio drásticamente centralizado, y todo estaba realmente organizado hasta alrededor del potencial creativo de, evidentemente, la capital, que era Viena. A estas nuevas instituciones, que son los teatros nacionales, que empiezan a florecer realmente por toda Europa, se les asigna un papel que hasta cierto punto se puede considerar realmente de contradictorio. Por un lado, son instituciones que deben contribuir a exaltar las identidades nacionales particulares, que precisamente están fragmentando el espacio europeo en sintonía con la coyuntura política de la época, pero por otro lado, lo que están haciendo realmente es contribuyendo a crear un mercado global europeo en el que empiezan a circular de una forma asombrosamente rápida obras, compositores, cantantes, escenógrafos, directores, que por el contrario lo que están haciendo es contribuyendo a fortalecer un espacio común mucho más allá realmente de lo nacional. Hay infinitud de ejemplos, pero hay los que queráis, pero hay dos que me parece que son evidentemente muy claros y probablemente conocidos por parte vuestra. Evidentemente, Gluck, que es el ejemplo del compositor, el ejemplo más significativo de viajero incansable, que tiene una etapa italiana, tiene una etapa centroeuropea, una etapa inglesa, pasó largas temporadas en París y en Viena, y tiene óperas en alemán y tiene óperas en francés. Y ante Gluck, esta oposición frontal que había entre el arte italiano, que se suponía que había entre el arte italiano y el arte francés, que había hecho correr tantos ríos de tinta en París, por ejemplo, pues la querelle de Buffon, en fin, todo esto, realmente ante la figura de Gluck, todo eso ya parece un debate bastante absurdo, que él es a la vez italiano, francés, alemán, y su creatividad
responde a un arte internacional genuinamente europeo que realmente desafiaba las etiquetas de lo nacional, ¿no? Y evidentemente el otro ejemplo obvio es Mozart. Mozart, que se desplazó incansablemente a través de Europa, absorbiendo todas las tradiciones a las que tuvo acceso, eliminó las fronteras entre la ópera bufa, la ópera seria y el Singspiel, que el Singspiel es la versión alemana, para decirlo rápidamente, la versión alemana de lo que en Italia se llamaba la ópera bufa, ¿no? Pues en su obra se percibe de una forma constante esa tensión permanente entre lo alemán, lo italiano, lo francés y evidentemente su propia búsqueda de un lenguaje propio, personal, de expresión, ¿no? Y es que el cosmopolitismo realmente en la música y en la ópera ha sido una cosa, no sé, casi genética, ¿no? Desde el primer momento, como os digo, se crea un mercado global europeo que además pronto va a alcanzar también a Estados Unidos y también a Latinoamérica, y que afecta no solo a la circulación de obras y al Star System, que también, sino que afecta también, y ahí quería llegar, a los retos de gestión. Seguro que conocéis el libro de Orlando Fix, Los Europeos, que se editó, no sé, hace unos 4 años o una cosa así que se editó, que explica precisamente cómo si no lo conocéis, echadle una ojeada porque es muy interesante, pero además es muy divertido, aparte de que realmente es muy interesante lo que explica. Y precisamente cuenta cómo la ópera ha sido uno de los elementos importantes que han contribuido decisivamente a la creación de una cultura europea, por el hecho de haber concebido Europa desde el primer momento como un espacio realmente de transferencias culturales. Fix lo explica, además, por eso os digo que es muy divertido el libro, porque encima de explicar eso, lo explica a través de un triángulo amoroso, que es el escritor ruso Iván Turgeniev, la prima donna española Pauline Viardot, con la que, por cierto, Turgeniev tuvo una larguísima relación amorosa y parece que un hijo, y que era la hija menor de Manuel García, el tenor sevillano, para quien Rossini, por ejemplo, había compuesto El Barrio de Sevilla. Y su esposo, Louis Viardot, que era un gran activista político, republicano, crítico de arte, editor, empresario teatral, periodista, traductor. Es un personaje importantísimo y además importantísimo en España, porque él fue uno de los primeros que puso orden en el almacén de obras que en aquel momento componían el Museo del Prado. Por lo tanto, realmente es un personaje... Todos esos son personajes completamente transversales a nivel europeo que realmente están realmente presentes, tienen raíces realmente en muchísimos países de Europa al mismo tiempo. Pero bueno, todo esto nos llevaría por otro camino que no es el que toca hoy. Sí que hay que destacar que este proceso que estoy comentando pues no fue tan feliz como parece, porque también tuvo, obviamente, un montón de detractores. En primer lugar, los nacionalistas que temían que esta libre circulación y este tráfico internacional pues podría erosionar la cultura y la originalidad propia pues, de cada una de las naciones. Lo que pasa es que, claro, en el siglo XIX, si alguna cosa acabó enseñando a todo el mundo, es que este era un proceso que no se podía parar. Era imposible frenarlo porque mucho más allá de las ansias de control de quienes fueran, que estaban las transformaciones tecnológicas del siglo XIX en los medios de comunicación, en la imprenta, en los mercados y sobre todo en la mentalidad de la gente, ¿no? Era ya imparable la creación de un mercado supranacional para la circulación de las ideas y para la circulación también, obviamente, de las obras de arte. Y sin embargo veremos a continuación que, pese a que esto es así, los modelos de gestión, el arte quizá no, pero los modelos de gestión sí que han preservado muchas particularidades nacionales. Y esto ha sido así históricamente y sigue siendo así en la actualidad. Lo veremos luego. La ópera, como la danza, lo primero que hay que entender es que casi nunca ha conseguido autofinanciarse.
Y si hay algo que se repite en la historia de la gestión de la ópera, pues es la pregunta, pues muy bonito todo esto, pero esto, ¿quién lo paga? O más claro, ¿quién asume el déficit de todo este tinglao? La historia de la ópera es, al final, en gran parte, una sucesión pues, de duques y de monarcas, luego vienen empresarios asumiendo riesgos, luego vienen asociaciones de banqueros y asociaciones de industriales, subvenciones de gobiernos centrales o de gobiernos locales y, al mismo tiempo, estrategias diversas para eximir de impuestos determinadas donaciones privadas o determinados ingresos por patrocinio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues por su propia naturaleza, la ópera conlleva, iba a decir una cierta complejidad, pero bueno, no está, ¿vale? La complejidad es más que cierta. Hay una obvia complejidad de gestión, precisamente, seguramente, por culpa de su propia complejidad formal, ¿no? La ópera al final se trata de un proceso de integración de, por un lado, la literatura, del texto dramático, lo que llamamos el libreto, por otro lado, el tejido musical que construyen la orquesta, el coro, por otro lado están las voces de los cantantes, por otro lado están pues, las formas, los colores, las sombras, las proyecciones de la escenografía, por otro lado está el vestuario, está la iluminación, están los cuerpos y la gestualidad de los personajes, está a veces la danza y la coreografía, también a veces el vídeo, cada vez más, y evidentemente todo eso implica una coordinación técnica y una coordinación administrativa que garantiza pues, que se produce realmente el resultado artístico que se desea. Lo importante, al final, no son tanto los ingredientes, ni tampoco diría yo el hecho de que sean numerosos. Lo importante es que ese canto, esa dramaturgia, esa escenografía, esa orquesta, forma una estructura de sentido. Esta es la singularidad de la ópera. Su complejidad formal y, por lo tanto, su complejidad potencial de sentido. La ópera, no sé, me parece una buena definición de lo que es la ópera, podría ser la más compleja confluencia de todas las artes al servicio de la expresión. Y es habitual apelar a la complejidad de la ópera para explicar algunas de sus problemáticas y también algunas de las impotencias de algunos gestores para hacerles frente. Pero complejo, y esto es importante, complejo no quiere decir confuso, ni como decía Jorge Luis Borges cuando se refería a Góngora, para desenmascarar la falsa complejidad, decía, su texto no es complejo, sino solo complicado. Complejo, lo que quiere decir es que aquello de lo que nos habla una obra, lo que queráis, la decepción amorosa, la felicidad, la traición, la lealtad, el sacrificio generoso, no sé, la mezquindad humana, lo que queráis. No la simplifica unívocamente, como sucede pues, con un folletón tantas veces, o a un solo aspecto de ese sentimiento o de esa experiencia, no sé, una bondad angélica, sin matices, ¿no? O una maldad igualmente monolítica. Es, como digo, un sentimiento complejo. Y esto hace que nosotros no solo podemos identificar ese sentimiento, sino que también podemos enriquecer. Y esto sucede en la ópera, sucede en el teatro y sucede en cualquier otro arte. Pero en la ópera sucede que sus recursos específicos permiten expresar algo que es singular y que es excepcional por la cantidad de elementos que están entrando en juego, ¿no? Siempre y cuando no nos olvidemos para qué están esos recursos a nuestra disposición. Y esa es una tentación muy grande, la ópera, el canto. El canto, por ejemplo, puede tener perfectamente, y yo soy el primero que me dejo tentar por ello, pero el canto puede tener un atractivo tan seductor que puede convertirse para algunos en finalidad misma, ya no en ingrediente imprescindible para construir el producto. Es decir, el canto es imprescindible en la ópera, pero no es la ópera misma. Es uno de sus ingredientes fundamentales, que, como todos los otros, y esto es crucial, debe estar en función de la voluntad expresiva global. Es un elemento que tiene una importancia brutal, pero que tiene que estar disciplinado para que esté cumpliendo la función que tiene que cumplir en el contexto del espectáculo que se quiera presentar. Pero de estos ingredientes
que mencionaba hace un momento, nos podemos preguntar qué función tiene el texto y qué función tiene la música en ese objeto al que denominamos ópera. Para que se me entienda mejor, podríamos explicar esto a través de un ejemplo de otro arte, por ejemplo, como la pintura, ¿no? Y me parece que así es más claro. El interés de la obra de Cézanne no es, evidentemente, el hecho de que pinte manzanas, sino el cómo pinta esas manzanas. Lo cual quiere decir también que esa información, ese cómo, no se puede percibir al margen de las manzanas que pinta. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues quiero decir que aunque la función del arte no sea substancialmente referir cosas, esta información específica solo se puede percibir en las cosas. O dicho de otra manera, el arte no habla de las cosas, sino en las cosas. Todos esos objetos radicalmente banales, no sé, una manzana, que está buenísima, ¿no? Pero ya me diréis, ¿no? Cobran a través del arte una intensidad nueva, a través de lo que Stefan Zweig llamaba una dinámica superior, a través de una, decía él, presión sanguínea mayor y tan intensa que ya no vemos en modo alguno lo trivial del objeto, sino el milagro de su intensificación. Pero todo esto lo vemos, y eso es lo importante, en el objeto. Sin objeto no hay arte, pero el objeto no es el arte. Lo repito, la función sustancial del arte no es referir cosas, pero la información específica del arte solo se puede percibir en las cosas. Pues en ópera, la figuración, las manzanas, la suministra el libreto. Pero es la música la quien convierte la alusión al objeto en una experiencia estética. Sin música, deja de ser arte. Y sin libreto, deja de ser ópera. Y no se acaba aquí, porque la ópera, como la música y el teatro, es un arte que necesita de la interpretación. Es decir, es un arte que se realiza cuando se interpreta. El arte no es el objeto artístico en sí mismo, sino que el arte es algo que se produce en el receptor cuando éste lo contempla. La sensación emocionante y compleja del arte solo se produce en la percepción. Como decía Hans-Georg Gadamer, Hamlet, antes de representarse, no está en ninguna parte. Hamlet solo existe cuando es representado. O dicho de otra forma, el mismo Hamlet, un Hamlet en sí, no se da nunca, solo se da de una manera u otra en representaciones diferentes. Y esta afirmación del filósofo que regeneró la hermenéutica, me parece indisociable de lo que escribió en su momento Adorno en su filosofía de la nueva música, cuando decía que las formas del arte nos hablan con más exactitud sobre la historia de la humanidad que los documentos. Esto es así en la ópera, y no solo en la ópera, desde luego, porque los directores musical y escénico, encuentran el código de su interpretación en su época. Y esto es así siempre, siempre. Incluso me atrevería a decir que, sobre todo, cuando las óperas se quieren presentar con una voluntad de literalidad histórica. Cuando un director de orquesta quiere reencontrar un determinado sonido en una obra del siglo XVII o XVIII, lo que propone no es una operación de arqueología purista que solo tendría interés a unos cuantos eruditos, sino que lo que intenta es reconstruir para el espectador actual un sonido o un diálogo entre la voz y la orquesta que tal vez sería imposible de conseguir con instrumentos actuales o con instrumentos tocados a la manera romántica. Lo que tiene valor no es que la propuesta se ajuste a cómo se hacía en la época, aparte de lo imposible de asegurar cómo se hacía en la época, ni tampoco que se tomen decisiones de gran ortodoxia historicista. Lo que tiene valor es que esta operación historicista permite crear un código, a veces incluso resucitar un código. Y ese código nuevo de relaciones entre palabras y música se inspira, desde luego, en lo que se hacía en la época, que es cuando ese código estaba vigente y resultaba compartido y comprensible. Al crearse o recrearse ese código, nos acercamos al lenguaje con el que nos habla la obra y, de hecho, nos acercamos a lo esencial, que es a su estructura de sentido.
Y esto no es en esencia diferente de lo que hace un director de escena. También él tiene que tener claro que el objetivo final es la expresión. Es decir, que los materiales que integran la obra no solo identifican cosas, sino que sobre todo expresan cosas. Lo he dicho de otra manera, que su razón de ser es expresar un sentido. Para entendernos, cuando en la Traviata Alfredo Germont tira un montón de billetes sobre la pobre Violeta Valéry, el gesto expresa mucho más de lo que identifica. Es decir, lo que se identifica, el gesto literal del personaje, solo es un medio, un instrumento de la expresión. Lo que ha de reproducir cualquier interpretación escénica y musical de la Traviata no es necesariamente un gesto que además hemos visto muchas veces y que a base de verlo ya se ha ritualizado y a veces incluso puede que haya perdido cualquier capacidad expresiva, sino, eso es lo crucial, lo que este gesto expresa. Esto es lo esencial. No se trata de si el gesto reproduce literalmente o no el lanzamiento de billetes que señala el libreto, sino si el gesto está expresando aquella generosidad maltratada que es la esencia temática de la obra de Verdi. La obra no pide que se lancen billetes, sino que sintamos en carne propia que la generosidad de ese personaje ha sido maltratada injustamente por la hipocresía de un medio social en el que vive y que la utiliza pues, como objeto de lujo, todo lo que queráis. Pero eso es lo que está pidiendo la obra. Para eso hay que entender que las obras de arte expresan experiencias humanas y no meras anécdotas humanas. Por eso tienen un valor universal. Por eso hablamos de clásicos. Y por eso son obras de arte. Es decir, hay que entender, y hay que hacer entender también a ese público operístico a veces extremadamente familiarizado con el repertorio que ha hecho suyo como una costumbre, como una posesión, pues hay que hacerle entender, repito, que ir a una representación de la Traviata no es una ocasión para escuchar estupendas melodías de hoy y de siempre de los 40 principales interpretadas con más o menos acierto por los cantantes según además las propias referencias mitificadas del pasado, pobres cantantes. Lo que proponemos al público no es que escuche melodías que conoce, de hecho que reconoce, ni que asista a las grandes proezas de los cantantes, que también, sino que el motivo por el que sigue teniendo sentido proponer la obra es simplemente porque habla de nosotros mismos. Expresa lo que somos. Expresa lo que sentimos. Y por eso nos podemos reconocer en ella. Y además expresa esa experiencia con una complejidad nueva. El arte es arte porque nos habla sobre nosotros mismos, nos expresa. Cuando Hegel dice en sus lecciones de estética que el arte pone delante del hombre lo que el hombre es, se refiere a eso. ¿Qué quiere decir eso de que el arte nos expresa y habla de nosotros mismos? Pues quiere decir que en arte uno tiene que atreverse a sentir. Es lo que decía Martha Graham. Martha Graham decía, tienes que permitirte sentir, tienes que permitirte ser vulnerable. Y el teatro lo que tiene que hacer es fomentarlo y invitar a hacerlo posible. Lo explicaba también, muy bien también, porque aquí es mucho hablar de Hegel y de Gadamer, lo explica muy bien Luciano Pavarotti, un tenor, en su autobiografía. En su autobiografía, Luciano lo explica a su manera, evidentemente, pero lo que dice es impecable. Él dice, la ópera tiene el gran poder de provocar emociones, pero, de alguna manera, estas emociones se tienen que encontrar previamente en el público. Decía Pavarotti que esta capacidad de emocionar tiene que encontrarse en el público en estadio potencial y que la representación hará de catalizador y provocará que ese potencial se materialice en una emoción concreta. Pavarotti lo explica a su manera, pero tiene toda la intuición y toda la clarividencia del mundo. Te emocionas, nos viene a decir, porque pones algo de tu parte. En arte únicamente vas a poder recoger lo que estés dispuesto a poner de tu parte. Bueno, he definido la ópera, pues eso, como la más compleja confluencia de todas las artes al servicio de la expresión, pero vamos ya a la gestión, porque aquí habrá quien se crea que quiero escurrir el bulto y que me quiero escapar del tema. Bueno,
En definitiva, en su objetivo de convertirse pues, en esa mayor confluencia de todas las artes, la televisión y la expresión, la ópera lo que plantea al final, mal nos pese, pues es un gigantesco reto de gestión. El sistema es a la vez complejo y además frágil, ¿no? Requiere el trabajo conjunto de un abanico muy extenso de competencias profesionales en los dominios administrativo, artístico, técnico, con, bueno, pues con sus propios sistemas jerárquicos, con sus propias tradiciones corporativas y con sus propios intereses, con frecuencia muy incompatibles. Así entre nosotros. En realidad, la gestión de la ópera participa del mismo debate sobre la economía del espectáculo en vivo que durante tanto tiempo los profesionales han tendido a esquivar, atribuyendo a lo que se conoce como la ley de Baumol la legitimación de todos sus males, ¿no? No sé si conocéis el estudio de William Baumol y William Bowen, que ha pasado a la posteridad como Baumol's Disease, ¿no? Que no es más que una ley macroeconómica que conduce realmente a una consideración simple, ¿no? Muy simple. El espectáculo en vivo es irremediablemente deficitario por motivos estructurales. Y además dice, su déficit no puede más que aumentar de forma mecánica si no intervienen donantes privados y administraciones públicas. La argumentación de la ley es muy simple. El espectáculo en vivo es una actividad arcaica a la que es imposible aplicar lo que el mundo de la economía llama los criterios de productividad que se han impuesto pues, en otros sectores de la economía. El ejemplo que proponen es tópico, pero es muy eficaz y se entiende muy bien realmente con lo que dicen. Comparan un trío de Haydn con una fábrica de automóviles. El trío de Haydn pues, deberá ser interpretado siempre por 3 músicos. No es posible suprimir uno. Y también es imposible interpretarlo más rápido, ¿no? Para que en una misma sesión se pueda ejecutar 2 veces, ¿no? Que es lo que haría el gerente de una fábrica de automóviles a la que lo dejen suelto, ¿no? La ley se apoya en el hecho de que en el espectáculo en vivo no existen lo que se llaman ganancias de productividad. Y como consecuencia, no hay salida sin aportaciones públicas o privadas y por consiguiente las grandes instituciones son extremadamente dependientes de los poderes públicos y de la capacidad de atraer patrocinio privado, individual o corporativo. Las aportaciones públicas se otorgan en forma de lo que, bueno, ya sabéis, de las subvenciones, ¿no? Pues las subvenciones que son a mayor prestigio de las instituciones y de su capacidad pues, de convertirse en escaparate, si queréis, de la vitalidad cultural del país, ¿no? Y de hecho, hay que decir que las aportaciones privadas, lo digo ahora porque luego lo voy a presentar como una cosa muy diferente, pero las aportaciones privadas también dependen de lo público, porque son determinadas leyes las que van a establecer las ventajas e incentivos fiscales que fomentarán el compromiso de las corporaciones o de los individuos particulares con los teatros, con las compañías de danza, con las orquestas, con los museos. Las 2 estrategias que sustentan esta inversión pública son, por un lado, maximizar la calidad que es sinónimo de prestigio, ¿no? Y maximizar la audiencia, que es sinónimo pues, de democratización de la cultura. Yo me atrevería a añadir aquí otro elemento que de los últimos tiempos, que lo estábamos hablando antes con Begoña, que es la revolución audiovisual, ¿no? Que ha favorecido la difusión a un público masivo de productos culturales que en su forma original teatral han sido frecuentemente tachados de elitistas y por este motivo en la actualidad una ambiciosa política audiovisual puede contribuir a legitimar más las subvenciones que necesita un teatro para poder existir. Esto se vio muy claramente durante el confinamiento por el coronavirus. Los teatros que pudieron contribuir poniendo en abierto sus plataformas digitales vieron cómo de repente la demanda se multiplicaba de una forma espectacular, ¿no? El caso del Teatro Real y su plataforma My Opera Player fue realmente muy ilustrativo y de hecho ahí comenzó realmente la consolidación de la plataforma digital del teatro, que en aquel momento pues, estaba dando sus primeros balbuceos y que fue a partir de ese momento en el que de repente eso explosionó que My Opera Player se convirtió en un producto realmente, no digo masivo, pero vamos, realmente de alcance inimaginable unos meses antes. Lo audiovisual, como digo, se ha convertido para los teatros que han tenido la inteligencia de invertir en el sector
casi me atrevería a decir en una garantía de supervivencia. Otras iniciativas de gestión en momentos de crisis se han manifestado realmente difícilmente aplicables a la ópera. ¿Por qué? Pues porque los costes fijos de estas instituciones son muy difíciles de reducir. Incluso es casi milagroso mantenerlos estables. A falta de otras fuentes de ingresos, cualquier restricción de las subvenciones se suele traducir en un teatro en una reducción de lo único que es posible reducir, ¿no? Que son los costes variables. Y pensar que en muchos teatros con compañías de ópera y de ballet, los costes fijos pueden perfectamente superar el 80% del presupuesto de la institución. Por lo que el peligro realmente es enorme, ¿no? Porque una institución que existe para potenciar la creación artística debe hacer caer la totalidad del ajuste o del recorte de su presupuesto sobre su propia capacidad de servir lo que da realmente sentido a su existencia, ¿no? Una vez dado el primer paso en esa dirección, bueno, ya las posibilidades de caer en la más absoluta irrelevancia pues son muy altas, ¿no? La complejidad del panorama, se da una pincelada, ha favorecido que históricamente los teatros tiendan a organizarse y se gestionen según sistemas muy diversos, entre los que destacan, para entendernos, dos modelos puros que pueden servir de referencia para orientar el debate. A eso me refería cuando decía hace unos minutos que veríamos cómo, pese a que el mercado artístico se había convertido en un mercado global, mucho más allá de las fronteras nacionales, los modelos de gestión habían preservado muchas particularidades realmente nacionales. Esos dos sistemas son el sistema de stagione en el sur de Europa y el sistema de repertorio en el centro, el norte y el este de Europa. El sistema conocido como stagione se caracteriza por un volumen de producción relativamente limitado y circunscrito a determinados periodos del año, con un número de obras restringido y también de representaciones muy restringido y escasa o nula reposición de títulos, y el objetivo del sistema es reunir los mejores intérpretes y reducir al máximo los costes fijos. Se trata de un sistema que realmente considera la ópera básicamente como un acontecimiento, y casi me atrevería a decir un acontecimiento social, poco integrado en el tejido cultural del entorno, pero se trata de un sistema que, con una gestión adecuada, lo que casi nunca pasa, puede ofrecer realmente resultados de una altísima calidad. Ese es el sistema tradicional que se llama de stagione. Estoy hablando de hace 50 años, porque hoy en día esto ya no es así en ningún lado, pero es el modelo puro de lo que llamamos sistema de stagione. Por su parte, el sistema de repertorio, que tampoco existe ahora en ningún lado, tal como lo voy a explicar, pero bueno, todavía hay algo de eso en el norte y en el centro de Europa y en el este, pues lo que propone es un poco por el contrario, ¿no? Un volumen de producción importante repartido a lo largo de todo el año, con la programación de numerosas obras que sus representaciones permanecen en el cartel del teatro durante muchas temporadas consecutivas, a veces realmente durante décadas. Las producciones que constituyen el repertorio del teatro se presentan en alternancia, y en el modelo de repertorio puro, que ya no lo hace nadie, pero hace 30 años sí esto era todavía muy habitual, de forma además que esta rotación quede repartida a lo largo del año. Eso en el sistema de repertorio de verdad, esto era así. Quiero decir, no solamente había un repertorio que se iba haciendo, sino que había una cierta voluntad de que, digamos, cada mes del año hubiera una o dos funciones de Lohengrin, para que me entendáis. El resultado es una oferta abundante, una oferta variada, que permite al espectador un consumo cultural de ópera casi cotidiano. La ópera y la danza se integra en el tejido cultural de la comunidad como un bien cultural más. El sistema exige un personal permanente muy amplio y muy especialmente requiere un equipo de solistas, de cantantes vinculados al teatro, exclusivamente a la institución, que es lo que se llama el ensemble, ¿no? Todos los roles secundarios y la mayor parte de los papeles principales se confían a los miembros del ensemble, que los miembros del ensemble son
profesionales que han renunciado a una carrera internacional para consagrarse a un teatro pues, con la seguridad de un puesto de trabajo permanente, al margen de la demanda fluctuante del mercado sobre su propio prestigio, de alguna manera. Un poco eso es lo que... Y ese sistema, pues como os digo, funcionó en el centro de Europa desde finales del siglo XIX hasta básicamente 1914 y un poquito más, pero tras la Primera Guerra Mundial se produce poco a poco, muy poco a poco, pero se va produciendo una destrucción progresiva de los cimientos del sistema puro del repertorio, tal como había funcionado desde 1870 bueno, prácticamente en toda Centro Europa, pero un ejemplo emblemático obviamente es la Ópera de Viena. ¿Qué sucedió? Pues lo que sucedió es que para compensar en ese momento la depreciación monetaria, muchos solistas pasaron a cobrar cachés por función en vez de un sueldo mensual. Y pasó también que se empezó a quebrar el principio de exclusividad, de forma que se empiezan a instituir permisos para que los artistas más relevantes de los ensembles puedan actuar también en otras instituciones. Para que me entendáis, antes, a principios del 19, a principios del 20, el equipo de cantantes de un teatro del repertorio era como un equipo de fútbol. Que si tú no ves a Messi jugando en el Barça, pero que luego lo ha contratado para una temporada, forma parte realmente del equipo del teatro y si lo quieres ver, tienes que ir a ese teatro para verlo. Eso, como os digo, empieza a quebrarse a partir del periodo de entreguerras y el resultado, poco a poco, es la destrucción del sistema de repertorio puro y la adopción por parte de casi todas las grandes instituciones de un sistema mixto que integra determinados elementos del viejo sistema y otros que ya provienen muy directamente de lo que hemos definido como sistema de stagione. Yo no voy a hacer aquí ninguna defensa de ninguno de los dos sistemas frente al otro, porque la verdaderamente no me creo que uno sea mejor que el otro. Yo lo que hago es explicarlos. Pero lo que sí que tenéis que entender es que son muy diferentes. Pero no hay uno mejor que el otro, ¿eh? Quiero decir, sí, pero si nos ponemos a discutir, os voy a defender cualquiera de los dos por encima del otro. Quiero decir, se puede perfectamente hacer un ejercicio de sofisma que además me lo creo al 100%. Quiero decir, no es un tema de jerarquías, simplemente es que son muy diferentes. Los sistemas puros, son absolutamente divergentes, pero también hay que decir que hoy en día ya no existe en ningún sitio esos sistemas en su versión pura. Y al final, lo que sí que hay que entender es que la viabilidad del sistema va a acabar dependiendo finalmente de su capacidad realmente de ajuste a su entorno, ¿no? No existen ahí recetas universales. Hay algunos sistemas que funcionan en determinados contextos y que son inimaginables en otras áreas geográficas. Y al final todo depende de la capacidad del modelo de lograr una interacción creativa y una interacción de refuerzo mutuo entre los temas artísticos y los temas financieros. Las ventajas o el debate sobre las ventajas y las limitaciones de cualquiera de los dos modelos, que en otras épocas era muy encarnizado, ha acabado resultando hoy en día realmente muy poco relevante, porque ya casi, como os digo, no existen modelos puros en la gestión actual de la ópera. De hecho, si vais incluso ya en el año, Rolf Lieberman, que fue el director legendario de la Ópera de París entre el año 1973 y 1980, o sea, imaginaos si hace ya explicaba el reto de gestionar un teatro de ópera prescindiendo completamente de este debate. Para él la gestión de la ópera conlleva un combate permanente y él decía en 3 direcciones, para que veáis que esto ya no tiene nada que ver con los modelos de gestión convencionales. Para él esto consistía en una lucha contra las trampas administrativas, decía él, que decían tan perniciosas, tan capaces de destruir el clima de solidaridad indispensable que debe regir en un proceso de creación artístico. Segundo, contra las intervenciones directas del poder, decía que tienden a pervertir la coherencia del proceso de creación y a imponer al responsable la traición de sus propias convicciones. Y decía él también contra, decía, el esnobismo del público que exige la perfección y que necesita para disfrutar de un chivo expiatorio. Esto lo decía él. Pero bueno, los 3 factores de Lieberman se alían
con los esfuerzos de controlar lo que Gustav Mahler, que como sabéis fue, o si no lo sabéis, pues fue un importantísimo director de la Ópera de Viena en su época, pues él llamaba los 3 factores, él decía, del infierno de un teatro de ópera. Y decía Gustav Mahler, primero, el factor expansión asociado a las exigencias de la representación y al hecho de que sea como sea hay que levantar el telón. El factor colapso, que Mahler asociaba a, decía él, el vertedero de causas a veces inconfesables que hay detrás de la máscara espesa, de la apariencia de complejidad del sistema. Y el tercero es el factor inercia, que el propio Mahler sintetiza cuando contesta airado a un miembro del ensemble de la Ópera de Viena. Una frase memorable que le parece que le dijo por la cara: lo que llama usted tradición es únicamente su confort y su pereza. El resultado es una relación, bueno, paradójica seguramente, entre la naturaleza con frecuencia conservadora de tantos teatros de ópera y la función necesariamente dinámica que deben asumir estas instituciones respecto al arte que, pues, bueno, les ha sido encomendado divulgar, ¿no? Es decir, la contradicción entre un arte, pues que por definición tiene que transitar por caminos no establecidos, y una institución que, a poco que se le permita, acaba marcando como objetivo primordial su autopreservación, absolutamente al margen de la necesidad de adaptación que requiere el arte al que se supone que debe defender. Pues bueno, la gestión de un teatro de ópera, yo me atrevería a decir que tiene mucho que ver con enfrentarse, pues bueno, pues a la perversidad de este proceso sin perder de vista las prioridades. Pero afortunadamente son unos cuantos los ejemplos de teatros que han demostrado que la ópera se puede gestionar, y se puede gestionar con talento, con creatividad, con eficiencia, con visión de futuro, pero bueno, no os creáis ni que es fácil ni que los ejemplos son muchos. Hemos hablado de sistemas de gestión de la ópera, de los 2 sistemas puros y de cómo estos sistemas, pues bueno, cada día son menos puros, ¿no? Y de cómo en algunos casos ya ni siquiera se distinguen mucho. Yo creo que hoy en día realmente se distingue muy poquito, muy poquito, muy poquito. Todavía hay un poco de eso, pero se distingue muy poco. Lo que os propongo hacer ahora es circunscribirnos a la actualidad, a los modelos actuales de gestión de la ópera para ver qué cambios están experimentando. Si hacemos un análisis descriptivo de las similitudes y las diferencias entre los modelos de gestión de los teatros de ópera de diferentes áreas geográficas, yo creo que puede ser bastante ilustrativo, bueno, ver un poco por dónde puede ir el futuro, ¿no? Entre las similitudes, sorprende, se diga lo que se diga, entre las similitudes sorprende la relativa homogeneidad de las programaciones. Hay diferencias, evidentemente que las hay, pero menos de las que cabría suponer. Y entre las diferencias sorprende lo heterogéneo de los modelos de producción y de los modelos económicos y de gestión. Y no solo por el contraste espectacular entre el modelo americano y el modelo, digamos, alemán, sino también por lo diversos que pueden ser los modelos dentro de Europa, ¿no? Incluso entre 2 teatros relativamente próximos geográficamente. Y no hay aquí recetas milagrosas. Hay algunos modelos, pues, que funcionan en plural y algunos otros que son muy problemáticos. Y hay modelos que funcionan en determinados contextos y que son, pues, inimaginables en otras áreas geográficas. Y al final, un poco, como he dicho antes, todo depende de la capacidad del modelo de lograr una interacción creativa y de refuerzo mutuo entre los temas artísticos y los temas financieros. Cuando se habla de estas cuestiones, a mí siempre me sorprende un poco que el tema que nunca aparece encima de la mesa es el tema arquitectónico. Y el tema arquitectónico es un tema muy crucial. La arquitectura define el aforo del teatro, define el foso de la orquesta, define el acceso o no a un determinado repertorio, y las condiciones de un escenario pueden facilitar o pueden impedir determinados sistemas de gestión. La alternancia de producciones, por ejemplo, el tiempo de montaje de las escenografías, el tamaño del equipo técnico, el necesario
todo eso depende en gran parte de la arquitectura del teatro. Las decisiones estratégicas de un teatro no se pueden tomar sin tener en cuenta, para lo bueno y para lo malo, los dictados de su arquitectura. Quiero decir que el tema arquitectónico puede favorecer o no que un modelo sea más o menos adecuado. Yo soy consciente que este tema no es el tema de hoy y por lo tanto voy a pasar de él, pero sí que creo que está bien que conste, porque está ahí, es mucho más importante de lo que se suele decir. De lo que sí que no podemos pasar por alto es, si queremos hablar de gestión de la ópera, es de la financiación. En Europa, los ingresos por taquilla de un teatro representan un porcentaje en general discreto de sus recursos. Estoy hablando en general. En Europa, más o menos entre el 10 y el 20% de los ingresos de un teatro provienen de taquilla. La financiación de los teatros depende en un porcentaje muy mayoritario de sus ingresos de fuentes de origen público y, salvo algunos casos brillantes, las contribuciones de origen privado están en general. Hay excepciones y el Teatro Real es una de ellas, pero están poco desarrolladas en general. En cambio, en Estados Unidos, los ingresos por taquillaje representan un porcentaje mucho más elevado respecto a la media europea. Para que os hagáis una idea, la media de los ingresos por taquillaje de las 110 compañías americanas que son miembros de Opera América son del 35%. El resto de los ingresos complementarios son de origen privado. Entonces, según su modo de financiación, así también de una forma discutible, pero bueno, los teatros de ópera se podrían llegar a agrupar en tres tipologías, ¿no? La primera la podríamos llamar fuertes subvenciones de origen público y ingresos por taquillaje marginales. Es el sistema, como os digo, mayoritario en Europa, no en toda Europa, pero en Europa, como os digo, es el sistema de casi la totalidad de los teatros alemanes, franceses, italianos, belgas, holandeses y del este de Europa. Las subvenciones públicas financian la parte esencial del coste del teatro y los ingresos por taquillaje pues oscilan entre este 10 y 20% del presupuesto. El objetivo prioritario del teatro no es maximizar los recursos de taquillaje, sino diversificar el público, hacer el teatro accesible a nuevos públicos, etc. Esto es lo prioritario y para equilibrar los presupuestos pues hay que lograr pues entre un 80 y un 90% de ingresos, pues eso pues depende de los ayuntamientos, de las provincias, de los Länder, de los ministerios de cultura, en cualquier caso público. En definitiva, las administraciones públicas de un tipo u otro según el país y el teatro, y en este modelo pues lo que son las donaciones y las contribuciones privadas al presupuesto son en general marginales y escasamente significativas. El segundo modelo lo podríamos definir como equilibrio entre taquillaje y donaciones. Es decir, donaciones me refiero a contribuciones de origen privado. Ese es el modelo americano. Es el modelo prevalente en Estados Unidos. Como os digo, la media de los ingresos por taquillaje de las 110 compañías que son miembros de Opera América es del 35%. Recordemos que en Europa, en general, era del 10 al 20%. El 50% de los recursos, y en algunos casos el 60% de los recursos, en los casos, por ejemplo, de la Ópera de Dallas y de San Francisco, provienen de fuentes privadas y toman la forma de lo que llaman los grants o las contributions, que gozan de modalidades de deducciones fiscales muy favorables y evidentemente muy incentivadoras para los donantes. Esto pueden ser, pues, no sé, contribuciones particulares, lo que llaman los individuals, pueden ser a través de sociedades, lo que denominan los corporate, puede ser a través de fundaciones de empresas y pueden ser a través de trusts o de fundaciones que gestionan patrimonios familiares, ¿no? El resto del presupuesto, este 15% restante, se cubre con lo que suelen denominar los Sponsored and Special Events. Y en ese sistema yo te voy a decir que lo que impresiona realmente es la extrema diversidad de las cantidades aportadas. Para que os hagáis una idea, los 11 donos más importantes del Metropolitan, que son 5 parejas, 2 fundaciones, 2 endowments y 2 founders, aportan 27,5 millones de dólares de un total de donaciones de 106 millones. Estas cifras no son actuales, parece que son del 2007. Pero vamos, hoy en día las cifras han cambiado seguro, pero no ha cambiado el modelo, que es la estructura, seguro que es la misma. En Chicago,
el montante de donos y de contribuciones individuales llega a ser del 19,8 millones de dólares. De esa cantidad, 4,5 millones de dólares son aportadas por 45 donos con aportaciones de más de 100.000 dólares anuales. Es decir, para entendernos, el 90% de los ingresos privados provienen del 10% de los donantes. Como podéis ver, la oposición entre los modelos europeos y americano es, al menos aparentemente, casi absoluta. Y esto sería así, y entro ahora en el tercer modelo, si no hubiera un número reducido de teatros europeos que han logrado situarse en medio y equilibrar de una forma diferente las tres fuentes de ingresos, ¿no? Subvenciones, donaciones privadas y taquillaje. Podemos llamar a este caso, no sé, podríamos llamarlo modelo mixto europeo. Lo que pasa es que también hay que dejar claro que no afecta únicamente a Europa, porque, por ejemplo, algunas instituciones de Canadá entran perfectamente de pleno en este caso. ¿Cómo es este modelo mixto? Pues este modelo mixto, las subvenciones públicas oscilan entre el 55% del presupuesto en el caso de la Ópera de París y el 30% en el caso de la Royal Opera House, Covent Garden de Londres y el Teatro Real. La financiación privada oscila entre el 10 y el 30% y el taquillaje oscila entre el 25 y el 40% de los recursos totales. ¿Y cuáles son los teatros que entran de lleno en lo que podríamos llamar este modelo, si queréis, en fin, mixto, ¿no? Pues la Royal Opera House, Covent Garden de Londres, la Ópera de París, el Teatro Real, el Liceo de Barcelona, la Scala de Milán, la Ópera de Zúrich, la Staatsoper de Viena y la Bayerische Staatsoper de Múnich. Estos teatros participan de la misma visión de la ópera como un arte de interés general que tienen pues, el resto de los teatros europeos, pero la gestión es completamente diferente y a mí me parece que no es aventurado afirmar que el futuro de la ópera en Europa pasa por algo muy parecido a este camino. Para que el proceso se pueda generalizar más, pues hacen falta muchos cambios. El primero de todo es, evidentemente, en España esto ya es una leyenda, la deducción fiscal de las donaciones, y el segundo es tener muy en cuenta que en este nuevo escenario, que ya es un escenario muy a la americana, no es todavía el escenario americano, pero ya es un escenario que se parece bastante al modelo americano, las instituciones culturales se van a encontrar en el futuro en competencia las unas con las otras para obtener donaciones y para obtener deducciones. Y esto, evidentemente, como os podéis imaginar, traerá sus propias consecuencias. No sé, dejadme antes de acabar que vuelva a la ópera, ¿no? Porque aquí nos gestionemos como lo gestionemos, pues según un modelo o según otro, pero la pregunta crucial es, ¿tiene sentido? Y es socialmente y es personalmente útil que existan instituciones como los teatros de ópera. ¿Vale la pena? Pues valorar la experiencia artística, la ópera o cualquier otra experiencia artística, pues al final es indisociable de una determinada concepción de lo que somos los seres humanos, ¿no? Ciertamente pues somos individuos singulares, con necesidades materiales, no insistiré, pero también sentimos, también pensamos, también somos capaces de aprender y de enriquecernos con estímulos, ¿no? de nuestro entorno, y también somos conscientes de lo que somos y de lo que sentimos. Si se me permite la simplificación, pues yo que sé, tenemos vida interior, ¿no? que es lo que nos diferencia de los animales y es lo que nos hace compartir similares sentimientos y similares experiencias con el resto de los hombres. En síntesis, el arte es el único lenguaje, lo que queráis, sonidos, palabras, trazos, que transmite la complejidad de la experiencia, pero no como algo cerrado al reducto de nuestra subjetividad, sino como una realidad creada justamente para ser compartida por muchos. Una sociedad culta es una sociedad rica en sentimientos y en ideas, capaz de ser sensibles a los demás, capaz de escuchar, capaz de expresar, capaz de compartir. La cultura, y singularmente también la ópera, pues es fuente de placer, pero no me hablo de placer físico, que bienvenido sea evidentemente, pero no es el tema, sino del placer de reconocer sentimientos propios y compartidos que podamos contemplar fuera de nosotros mismos. Y esto nos hace ser más conscientes de nosotros mismos. Es el placer de poner todas las potencialidades del hombre al servicio de la expresión.
La intensidad de esta experiencia no tiene precio y es por esto que necesitamos que exista el arte y que debemos hacer posible la gestión de las instituciones que se dedican a crearlo, a hacerlo posible y a difundirlo. Muchas gracias. Yo creo que ya os paso la palabra. Preguntadme cosas. Y seguro que nos hemos dejado algo en el tintero.